La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú, y se unen nuestras emisoras amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayos, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Apumaqui Estéreo, Aemetagua y nuestra página web que está también transmitiendo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, a todos los amigos que nos escuchan en el mundo entero, en Lima y en todas las ciudades del Perú. Bueno, empezamos la semana, lunes, llenos de ganas y energía. No, mentira, acá todos están dormidos, bajoneados están, ¿ah? Qué fin de semana. Para habértela pasado descansando, uno termina más cansado que haber trabajado. Pero, bueno, hay noticias importantes. El día de hoy, anoche, Cuarto Poder difundió una nueva serie de audios que esta vez involucran al magistrado supremo Aldo Figueroa. ¿Por qué esta información es tan importante? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Porque el vocal supremo Aldo Figueroa integra la sala que tiene que ver la casación de Keiko Fujimori. A ver, ¿qué cosa es la casación de Keiko Fujimori? Keiko Fujimori ha recibido una orden de prisión preventiva de 36 meses. Ella ya lleva 7 en prisión. Ella apeló esa decisión. En la apelación, la Corte Superior le dijo, no, usted no tiene la razón, la tiene el juez. Por lo tanto, usted se queda presa. Esa apelación, ella ha logrado, y digo ha logrado porque no todos lo logran, que entre a la Corte Suprema en forma de casación. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Suprema se va a pronunciar sobre la forma y va a tener que establecer si es que continúa en prisión preventiva o no. Y digo, no todos lo logran porque en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la casación no procedió. La Corte Suprema dijo, no lo queremos ni ver el caso. No lo vamos a ver, punto, váyase. Así fue, ¿ah? Y estuvo acá, me acuerdo en esa época el presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí Rodríguez, no tenía ni cara para darme una explicación. Digo, pero ¿por qué no lo querían ver? Bueno, lo hubieran visto, y en ese momento era importante, ya no tanto creo, para poder establecer algunos parámetros para las prisiones preventivas. Parámetros que después ha establecido el Tribunal Constitucional, pero hubiera sido importante, ¿no? Y no quisieron verlo, ni siquiera verlo. Keiko Fujimori sí ha logrado que lo vean. Pero acá vienen los problemas y los antecedentes que hay que tener en cuenta. Recuerden ustedes que cuando se destapan todos estos audios del Callao y anexos, hay uno en el cual el señor Camayo habla con Inostroza y le dice y le habla de la señora K. ¿Qué pasaba entre Inostroza y Keiko Fujimori? Bueno, ahí había otra casación en la sala de Inostroza. ¿Qué pasaba? Keiko Fujimori había introducido un recurso para que no se le continuara investigando por control de plazo. Es decir, señor, ha pasado mucho tiempo, a mí no me pueden investigar por el resto de mi vida. Tenía toda la razón. A los 3 años debería cesar la investigación y estaba por cumplirse ese plazo. Entonces Keiko Fujimori tenía interés en que la sala que iba a ver ese caso resolviera a su favor, como es lógico. Y el que presidía esa sala era Inostroza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Inostroza presidía esa sala? Y esa es otra historia bien interesante y todavía no del todo revelada. Inostroza lo habían hecho vocal supremo apenas hacía 1 año. Y sin embargo le dieron la presidencia de una sala contra, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Las buenas prácticas de la Corte Suprema. Recién llegado y era presidente de sala. ¿Quién lo hace presidente de sala? Duberlí Rodríguez, con el que sale muchas veces a almorzar, los hemos visto, etcétera.
Dorley Rodríguez, por esa razón, apenas se conoció este material, renunció al día siguiente y se ahorró muchos problemas, eso hay que decirlo. Pero es verdad que esto causó un problema. Entonces, el señor Inostroza, presidente de Sala, no se sabe, porque todavía no tenemos la confirmación, si se reunió con la señora K o no, pero Miki Torres dice que él es la señora K, ¿no? Entonces, bueno, con alguien de la defensa de Keiko Fujimori o interesado por la defensa de Keiko Fujimori se reunió. En esa sala, que no llegó a ver la casación, estaba Aldo Figueroa. También. Y en esta, también. Y este señor Aldo Figueroa dijo, cuando se le preguntó su relación con algunos de los Cuellos Blancos, dijo que a Walter Ríos no lo conocía más que de algunas ceremonias de apertura del año judicial. Nada más. Y que había recomendado a una persona porque le había parecido un buen currículum y la había presentado. Pero nada más, no había en eso mayor relevancia ni mayor asunto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que se ha conocido anoche? Anoche se ha conocido que, digamos, para tener poca intimidad, digamos que bastante tenían, ¿no? Porque lo llama especialmente a decirle, oye, ¿te acuerdas de mi recomendada? Porque se verificó que efectivamente el nombramiento se hizo, ¿no? Sí, hermano, ¿qué ha pasado? Bueno, es que ha trascendido, mi esposa se ha enterado. No, hermanito, no puede ser. Pues todos son hermanos, ¿no? Sí, acá estoy con tu hermano, te habla tu hermano, soy tu hermano, es una cosa espantosa. Entonces, le dice, bueno, tengo un problema con mi mujer, tenemos que conversar. Y se citan a una reunión para hablar de un tema absolutamente familiar, personal, que nada tenía que ver con el trabajo ni con la apertura del año judicial. Entonces, para no ser amigos, vaya que tenían intimidad, ¿no? Lo cual es bastante extraño. Entonces, esto perjudica el juicio del señor Aldo Figueroa. Lo que pasa es que si falla a favor de Keiko Fujimori, va a estar sujeto a sospecha. Entonces, lo mejor que puede hacer es inhibirse. Le pidieron que se inhiba y él no se ha inhibido. Lo recusaron la fiscalía y el señor no quiso recusarse. Y más bien la sala no ha aceptado que lo remuevan. O sea, le ha parecido muy bien que se quede. Después de este audio ya no sé qué van a decir hoy día. El asunto es que la casación está por verse esta semana. Ya tiene que salir. Ya tiene mucho tiempo. Entonces, ya esto tiene que tramitarse, digamos, ¿no? No puede seguir dilatándose. ¿Qué va a hacer el señor Figueroa después de lo de ayer? Además, un asunto familiar del cual no teníamos por qué estar todos en todo el Perú enterado. Ahora todo el Perú está enterado de su enredo familiar. Que vaya cómo se utilizan los puestos en el sector público, sobre todo en el Poder Judicial, para favorecer a señoras, señoritas, ¿no? A través de estos nombramientos de favor, uno se queda con la boca abierta después de escuchar estas conversaciones. Porque en el caso del señor Figueroa no es el primero, ¿eh? Walter Ríos tiene varias llamadas así, digamos, bien subidas de tono y no para todo, aptas para todo público, en el cual también ofrece ascensos como presidente de la Corte Superior del Callao, lo cual también es bastante escandaloso, pero digamos, anécdotas aparte, lo que indica es que los enredos del señor Aldo Figueroa se los arreglaba, se los enjuagaba en la Corte Superior del Callao el señor Walter Ríos. ¿Cómo que no eran amigos? Más fácil es salir y decir la verdad el primer día. El señor Ríos, mi pata el alma. Sí. Me ha cubierto miles. Y claro, como decían ayer en el reportaje, una vez que le hacían el favor a Figueroa, luego ya Ríos lo tenía en sus manos para pedirle otros favores él. Claro. ¿No? Y le hablaba del empresario tal, del expediente tal. O sea, es favor con favor se paga. Esto es todo es de ida y vuelta. Ese es el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo no digo que el señor Aldo Figueroa tenga que ser destituido mañana, pero sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, el otro problema de esta casación es el fiscal. Así es. Ese es un enredo. Porque, ¿qué sucede? Usted tiene, por ejemplo, al fiscal provincial, que es el señor José Domingo Pérez. A su superior, fiscal superior, que es el señor Rafael Vela. Pero el Supremo para este caso es Víctor Raúl Rodríguez Montesa.
los mismos fiscales, el señor Vela, ha recusado a su superior. Para que se hagan una idea, que es raro, pero ha sucedido. Y han votado, los fiscales supremos, ¿quiénes han votado? Chávarri, Tomás Aladino Alves y el mismo Rodríguez Montesa, 3, para que se quede Víctor Raúl, contra Zoraida Ábalos de nuevo y Sánchez. O sea, siguen controlando la Junta de Fiscales Supremos. ¿Y qué pasa con el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa? Bueno, ha dado varias pruebas de no ser pues un fiscal imparcial, igual que el señor Chávarri. Es del mismo grupo. Votan todos juntos. Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez, Pedro Gonzalo Chávarri, todos siempre votan juntos. Siempre votan juntos. En todo igual. Y bien raro, ¿no? En todo igual. Entonces, esta situación lo que ha llevado es a pedir la recusación. ¿Y qué pasó con el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa? Se quedó de fiscal. Porque lo han protegido ¿quiénes? Chávarri y Tomás Gálvez. ¿Y qué pasaba con Chávarri y Tomás Gálvez la semana pasada? Estaban a punto, pero a punto de ser destituidos. Pero no, la comisión permanente los protegió. Para que pudieran respaldar este tipo de medidas. No hay otra explicación. O sea, están tratando de jalar la pita todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda para proteger a Keiko Fujimori, todo lo que se pueda. ¿Y por qué no es confiable el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa? Algunos hechos. Cuando IDL Reporteros emitió las primeras grabaciones de los cuellos blancos, en ese momento le decíamos lavajuez, el artículo se llamó Corte y Corrupción. Inmediatamente se montó un operativo, y digo en primera persona porque yo fui testigo de estos hechos, en el que se presentó un fiscal de más bajo grado, con 4 policías en la puerta del IDL, para realizar un allanamiento e incautación del material. Venían a incautar todo el material de los audios. Y bueno, felizmente en el IDL de abogados, inmediatamente estuvo Gratzer Tuesta, recuerdo, Alberto Rivera, nos hicieron pasar una salita. En ese momento he llegado yo, porque me han avisado. Yo vivo muy cerca, así que llegué corriendo y alerté por Twitter a toda la prensa, y detrás mío llegó todos los colegas de prensa, estaban ahí. Y yo he entrado, he visto a esta gente sentada, y Carlos Rivera le pide al fiscal la orden. Por favor, enséñenos la resolución. No, hemos venido sin resolución. Y ahí sí todo el mundo se quedó así como que, un momentito. Porque obviamente, era muy gracioso, Gustavo en una posición pues periodística hasta la muerte. Yo no entrego mi fuente ni muerta, ni entrego mi material ni muerto. Yo creo que habían tomado las providencias para no tenerlo ahí, o sea que tenían las cosas bastante ocultas, pero igual venían pues con ese propósito, y se descubre que no había ninguna orden, era un falso operativo. El fiscal era verdadero, pero no había orden alguna. No, que veníamos para hacer una diligencia de algo así de buena voluntad. A patar largo de aquí se fueron y ya toda la prensa estaba afuera. Esa fue la primera alerta. Luego vino otra, porque no fue la única. Luego ya vino por escrito de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, algo así como dicen, intimándolos para que no declararan una cosa así, o para que no siguieran publicando. Fuera, que todo era inconstitucional, ilegal. O sea, este señor desarrolló varios actos, para impedir la investigación periodística y para impedir la publicación periodística y para incluso incautar el material. Entonces, simple y llanamente estaba clarísimo que trabajaba dentro de una línea que era la protección de estas personas. ¿Ok? Y estas personas tenían una discusión más o menos clara de cómo tenían que protegerse los unos a los otros. Ese fiscal sigue siendo fiscal. Ese fiscal ha sido recusado. Ese fiscal no ha aceptado la recusación con los votos de sus pares. Y luego ese fiscal es el que va a ver la casación de Keiko Fujimori. Eso es increíble. Y eso es lo que está pasando. Entonces, estemos atentos de esta historia, pues no es una historia menor, es una historia más o menos importante, y vamos a ver qué sucede esta semana, porque ya estamos con la casación encima, ¿no es cierto? En fin. Ayer el congresista Gino Costa, en entrevista en Cuarto Poder, anunció que la
denuncia que había presentado la señora Zoraida Ábalos, también ya tenía un informe donde se blindaba nuevamente al señor Pedro Gonzalo Chávarri. No, es que el blindaje es una cosa tan consistente que no entiende por qué hasta que ve estas cosas, pues. Necesitan el voto de Chávarri para proteger al fiscal que está viendo que la casación de Keiko Fujimori en la detención preventiva. Ahora, esto lo pueden manejar para asuntos como las detenciones preventivas, pero cuando venga el juicio de fondo ya no van a tener a estos fiscales, ¿eh? Eso me queda clarísimo. Están tratando de mantener a estos fiscales hasta que venga el juicio oral. Pero yo no creo que esto vaya a prosperar, ¿eh? Y con eso volvemos al chat de la botica de la señora Rosa Bartra. Es una un cuestión, círculo, es ¿no? una cuestión de supervivencia. Ahora ella dice que dijo otra cosa, Sí, ¿no? sí, sí. No, que eso se refería a la democracia. Sí, a la democracia. A la democracia, es que es una cuestión de la supervivencia de la democracia, De la de institucionalidad. la creo que. institucionalidad, de la democracia, etcétera. Así que bueno, yo no creo que sea así, todos sabemos a qué se refería, y estos actos en efecto dan cuenta de que se refiere a otra historia. Lo que tiene que tener Keiko Fujimori pues es un juez imparcial. Eso es un derecho constitucional, el derecho a juez imparcial. Lo que no puede tener es un juez a su medida, que es una cosa muy diferente, ¿no? El juez imparcial es aquel que, sin ningún prejuicio, sin ninguna carga anterior, sin estar a favor o en contra tuyo, escucha el caso y sobre esa base decide, ¿no? Pero en este caso es difícil efectivamente encontrar ¿cómo se llama? Un juez imparcial, porque puede ser que todos los jueces tengan ya una opinión más o menos formada de esta historia, pero aún siendo difícil tienes que tratar. Pero si el juez Aldo Figueroa, ¿saben qué pasa? Que cuando los jueces tienen, en cualquier circunstancia, no me refiero solamente en esta, un rabo de paja, algo por lo cual los litigantes lo puedan poner contra la pared, ya deja de ser un juez imparcial, pues. Ese es el problema. Cuando los jueces tienen este tipo de problemas públicos o privados y una de las partes lo sabe y lo puede usar en su contra, entonces ahí tienes un problema. Porque, a ver, les voy a explicar algo que parece para todos va a ser bien fácil de entender. ¿Quién remueve a un juez o a un fiscal? El Consejo Nacional que no existe. Va a ser la JNJ posteriormente. Así es, ¿ya? Cuando no son ratificados o por faltas disciplinarias. Pero también solamente pueden ser procesados los jueces supremos y los fiscales supremos si pasan primero por el Congreso de la República. Es decir, solamente pueden ser procesados, ya no por razones meramente disciplinarias o por incompetencia, sino por delitos, solo pueden ser procesados si es que pasan por el beneficio ante juicio en el Congreso de la República. Y resulta que la bancada de Fuerza Popular todavía tiene el control absoluto de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente. Con absoluto quiero decir que tienen mayoría de votos ahí. Porque ha sucedido un fenómeno curioso, que eso hay que explicarlo. Cuando comenzó el fujimorismo en el poder, digamos, del Congreso en el año 2016, los fujimoristas eran 73 y eso representaba más o menos el 56% del total de curules, de 130. Pero ese 56% se tiene que ver reflejado en cada uno de las 24 comisiones ordinarias, más la comisión permanente, sus subcomisiones y todas las demás, ¿ok? Estamos hablando de más de 27 comisiones, porque está la comisión permanente, bueno, aparte de las comisiones especializadas y todo, y la de ética, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en la comisión permanente, que son 25, 15 son fujimoristas. Tienen mayoría absoluta siempre. Y en esta oportunidad más, porque los 4 miembros de la mesa directiva que participan en la comisión permanente también son los 4 fujimoristas. ¿Cuál es el actual peso del fujimorismo en el Congreso? Actualmente, con 53 congresistas, 40%. Entonces, tienen que bajar de tener mayoría en todas, mayoría absoluta, en todas las comisiones, a tener 40%. Y eso se va a materializar, digamos, se va a concretar a partir de agosto. Pero eso no ha sucedido todavía. Y tenemos a la comisión permanente
y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, controlada políticamente por el fujimorismo, al cual no le conviene perder el control que tiene hoy en la sala que va a haber el caso de Keiko Fujimori, y tampoco le conviene perder los 3 fiscales que tiene. Por eso la desesperación del cambio de voto el día que el señor Salaverry planteó pues la recomposición de las comisiones, ¿no? Una desesperación pocas veces vista. Todos, primero dijeron no y después dijeron nos abstenemos. Ahora, eso se va a ver, despreocúpense, en un mes, o sea, un poquito más de un mes. Cuando se instale la nueva mesa directiva, se tiene que ver la recomposición de todas las comisiones. Y ahí van a cambiar los pesos completamente. Pero completamente. O sea, hay grupos políticos que no tienen acceso. Por ejemplo, Cambio 21 no tiene acceso. Y tendría derecho a tener uno, por lo menos en cada una de estas comisiones. La bancada liberal como tal, y otras más, tienen que tener acceso de alguna forma. Pero todavía no lo tienen. Se habla de que de todas maneras hay un grupo fuerte del fujimorismo que va a salir. Se sigue deslizando la idea, ¿no? Que hay un grupo que no está de acuerdo con la cúpula del fujimorismo y... Todavía no se han manifestado, ¿eh? No. Solamente salieron 2. Pero 2 nada más. Nada más. Bueno, se hablaba de 15 o de 20. Acuérdate que en Navidad, o sea, en diciembre salieron unos 5 o 6. O sea, sí hay un grupo que va saliendo, pero se va colocando o con los no agrupados ahorita, que es el momento en que más no agrupados hay, porque se rompe la bancada, la concertación parlamentaria y se crea esta cosa que se llama Acción Republicana, donde hay fujimoristas, sobre todo mujeres, 3 congresistas, más Rosas que venía de APP y Olachea que venía de PPK, pero 3 mujeres fujimoristas, y después tenemos Cambio 21, que es el grupo de los Avengers, lo que queda. Esos no tienen representación en comisiones. Pero hay topos también, Rosa María. No, esa bancada republicana va a votar con el fujimorismo todo, probablemente, o mucho. En fin, vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de derecho constitucional. Va a estar con nosotros el doctor Carlos Fernández Fontenoy para hablar de algunos aspectos que han sido discutidos en las últimas semanas. Y nada, vamos a seguir informando también de la situación de los venezolanos en el Perú. Un asunto bastante complejo que me ha llevado a mí a bloquear a decenas de personas en el Twitter, porque francamente para estar rodeado de racistas y de xenófobos, porque yo admito que hay gente muy honesta, ¿no? Que te dice, odio a los venezolanos, no quiero ver a uno más. Bueno, por lo menos es sincero, ¿no? Pero eso, no, nadie los odia, somos buenitos, lo que pasa es que queremos que haya orden y por eso es necesario pedirles pasaporte. Entonces tú dices, oye, en Venezuela no hay pasaportes. Bueno, hay que pedirles, es un requisito de orden, no es un requisito de orden, es una imposición. Ahora, me han informado que la Coordinadora de Derechos Humanos ya está poniendo una acción de amparo contra la medida y había una en trámite, pero se está poniendo otra, justamente para ver este problema que es... Me han pasado los afiches que ha sacado el Ministerio del Interior. Son afiches que deberían irse a la Corte Penal Internacional, ¿eh? Son afiches donde pone, ya los deportamos, más o menos, ¿no? Y la bandera de Venezuela, el avión, operativos, intervención a venezolanos. Hay mucho menos venezolanos en el Perú, en la cárcel, que colombianos. Así es. Eso es increíble. Hay más de 500 colombianos que tienen una migración casi nula al Perú. O sea, eso sí, los que vienen, muchísimos vienen a delinquir, son sicarios, en fin, miembros de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Pero los venezolanos no. Hay unos 300 que sí, efectivamente, hacen problemas, que se le aplique su sanción, lo que corresponda. Pero acá todos los robos son de venezolanos, todos. Y eso es mentira, ¿no? Y sobre eso se ha montado el ministro del Interior con el presidente de la República en uno de los psicosociales más tristes, ¿no? Porque eso se llama alentar la xenofobia. Alentar la xenofobia alentada por el propio presidente y por el propio ministro para excusar su incompetencia. Pues es una cosa espantosa. En fin, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destaca por sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101, o al Jirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, estamos acá para hablar de varios temas constitucionales que han estado, un poco en debate en las últimas semanas y a veces son difíciles para ustedes, todos sufren mucho tratando de entenderlos, aunque deberían ser muy sencillos, dicho sea de paso. La Constitución es para que todos la lean, porque es un instrumento que todo ciudadano debería tener en la mano. Hemos invitado al doctor Carlos Fernández Fontenoy. Él es profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, director de la Maestría de Ciencia Política, además, o sea que tiene no solamente la carga del derecho constitucional, sino también de la ciencia política, que es una ciencia independiente, por si acaso, del derecho, pero que tiene mucha vinculación con él. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias. Bueno, la semana pasada y antepasada se han planteado problemas que a veces están muy lejos de la ciudadanía, porque son problemas complejos, y que, digamos, son parte de la definición de nuestro diseño constitucional. Hablemos un poco de la cuestión de confianza, de sus orígenes, de por qué está en la Constitución. Chirino Soto lo dijo en el diario de Debates en el 93, que esta institución en realidad se colocaba para evitar los golpes de Estado, que era una válvula de escape que le daba la última palabra al presidente. Hay que recordar además que la iniciativa del grupo político fujimorista en ese contexto era que el presidente pudiera disolver el Congreso sin expresión de causa, por lo menos una vez durante su mandato. Y Chirinos les dice en el debate, sí, ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril, pero no, vamos a buscar otra fórmula. Y se crea un subgrupo de trabajo con el papá de Miki Torres, Joy Guay y Chirinos, y llegan a esta fórmula, a este acuerdo de la cuestión de confianza, que no se ha usado prácticamente hasta este gobierno, 19 años después. Entonces, claro, tendría que darse la situación en la cual hubiera una importante mayoría política frente a un presidente que era de otro partido, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué límites tiene la cuestión de confianza? Es algo que me gustaría debatir esta mañana, porque hay un grupo de personas que dicen no, que es muy limitada. Y bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que es para todo. ¿Qué límites tiene? Mira, en realidad yo estoy de acuerdo contigo de que la cuestión de confianza se crea para equilibrar un poco la relación entre los poderes, ¿no? En este caso el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y si bien no se ha usado, es porque, que yo recuerde, nunca hemos tenido un Congreso como el que tenemos. Así es. ¿No? Yo nunca he visto en mi vida un Congreso cuya mayoría de Fuerza Popular y aprista, sus 2 jefes, uno acabe presa y el otro suicidado. Claro. Esos son las 2 cabezas del Congreso, ¿no? Entonces es un Congreso muy especial, ¿no? Donde, digamos, los fiscales lo catalogan como compuesto por por partidos que son bandas delincuenciales. Entonces, claro, frente a una situación así,
ha tenido Vizcarra, yo creo que se ha visto obligado a tener que usar el voto de confianza que nunca se había usado porque no le quedaba otra alternativa. Y desde esa perspectiva yo creo que es un instrumento importante y que debería ser usado, yo creo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que hasta ahora no ha habido ningún presidente que haya cerrado el Congreso, y podría ser una forma ejemplar hacia el futuro, decirle: miren, congresistas, los peruanos les pagamos su sueldo, pero no para que vengan aquí a discutir, a pelearse, a bloquear, a no dejar gobernar y a robar. Y si ustedes hacen eso, se van a su casa, porque no vamos a seguir pagándoles un sueldo para que ustedes obstruyan el cambio y el desarrollo del país. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante tener en cuenta la posibilidad real de cerrar el Congreso. Ahora, todos preferimos, por supuesto, que no se cierre. Que no se cierre y que conversen como gente decente, a favor del cambio, de mejorar las cosas, pero tenemos una gran duda sobre eso, ¿no? Hay una duda por la composición, digamos, de este Congreso. Ahora, le podrías decir, pero, mire, doctor, la composición del Congreso la decidió el pueblo. Así es, O sea, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Keiko Fujimori y Fuerza Popular tienen mayoría en el Congreso, habiendo obtenido solamente el 36% de los votos. Eso es verdad. ¿No? Es decir, el 64%, más de la mitad, votó en contra de Fuerza Popular. Sí. Sin embargo, ellos tienen mayoría en el Congreso. Entonces, en su mejor momento, Fuerza Popular, con el 36%, no representó la mayoría del Perú. Y ahora que ha disminuido, su capacidad de representación es mucho menor. Aún más, de los 73 congresistas que sacó Fuerza Popular en el Congreso, 11 eran solo del partido. 11 militantes. 11 militantes, que siguen siendo el núcleo duro. Así es. Pero los 62 restantes, la gran mayoría, no lo son y ahora lo son menos. Así Entonces, es. un partido compuesto por 11 no es un partido fuerte ni organizado. Y si esos 11 están siendo investigados por corrupción, varios de ellos, digamos, su posición también es débil. Es débil, entonces... Pero todavía tienen la fuerza de los números, ¿ah? Tienen la fuerza de los números y el control político de las comisiones. De las comisiones. Claro, porque eso le comentábamos al público. O sea, hoy en día Fuerza Popular tiene 53 congresistas, lo que representa un 40% de peso en cada comisión. Sin embargo, mantienen el 52, 53%, 56% en todas las comisiones, porque no se ha cambiado la composición de las comisiones. Por lo tanto, a la hora de votar temas claves, sigue manifestándose una voluntad que efectivamente ya no corresponde ni siquiera al peso que Fuerza Popular tiene. Y ese es un problema. Ese es un problema porque ahora, si se hubieran cambiado las comisiones, estaríamos en otro contexto. ¿No? Estaríamos ya viabilizando las reformas. Entonces, ellos mismos han trabado eso y ellos mismos puede ser que estén generándose su propia destrucción. Bueno, en política pasa eso, ¿no? Es decir, cuando el ataque al adversario es, digamos, muy duro, terminas hundiéndote con el adversario. Y tenemos varios ejemplos en la historia del Perú. Miren a Alan García. Alan García atacó a tanto a Nadine Heredia y a Iván Tumala, pero sobre todo a la esposa, que cuando fueron las elecciones del 2016 pasaron la valla de milagro. Así es. Y lo que le pasó fue eso, que atacó tanto que se volvió un personaje desagradable al público, por otras razones, pero también por esa. Igual, o sea, ¿qué le espera? Esa es una gran pregunta política y todos tenemos gran curiosidad. ¿Cuál va a ser el destino de estos partidos en el 2021? Sobre todo el APRA y Fuerza Popular. O sea, ¿qué porcentaje de votación podrán sacar? Eso es muy interesante de ver después de este periodo, ¿no? Por ahí que todavía tienen arraigo, por ahí que no. En las encuestas no aparecen muy arraigados, pero puede ser que, digamos, resuciten. La política es así. Entonces hay todavía mucho por discutir. Ahora, esta famosa historia, aparecieron varios abogados, algunos con conflicto de interés, hay que decirlo, señalando que en realidad pedir que se respete la esencia de los proyectos era inconstitucional. Y así lo han repetido varios congresistas de Fuerza Popular, que el Ejecutivo no podía poner ni plazos ni materia, porque eso sería sustituir el rol del Congreso. ¿Cómo responde esa inquietud? Mira,
Hay que partir de hechos políticos muy claros que a veces nos olvidamos. Este gobierno, Fuerza Popular y otros partidos prometieron la reforma política y electoral en la campaña. Sí, Tan es así que cuando Fuerza Popular llega al Congreso, ¿no?, se enseñorea en el Congreso, nombra una comisión encabezada por Patricia Donaire Así es. para justamente hacer una propuesta de ley de reforma político-electoral. Y ella, yo creo, con muy buenas intenciones, reúne a todas las bancadas, a todos los partidos, trabajan meses, gastan un montón de plata en asesores Así es. y sacan un proyecto de ley que me parece que era bastante aceptable, que habían recogido toda la legislación dispersa, la habían sistematizado, articulado y habían propuesto algunas reformas de consenso, ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Esa propuesta de ley se la presentan a la Comisión de Constitución, creo que está Miki Torres, y la mandan a la basura. Así es. Dicen que es un insumo más. Así es. Entonces, si este gobierno, si Fuerza Popular hace su ley y su misma ley la rechaza, su reforma política la rechaza, la que han hecho ellos, imagínate tú la que hace el Ejecutivo. Aún más, si el Ejecutivo ha propuesto una reforma política, es porque el Parlamento, cuando tuvo su oportunidad, no la hizo. Así es. Entonces, como el Congreso no la ha hecho, no ha querido hacerla, digamos, porque tenía un proyecto de ley, pero no quiso hacerla, teniendo la mayoría, teniendo su propio proyecto, entonces obligan al Poder Ejecutivo a tener que hacerla. Y ahora que el Poder Ejecutivo la quiere hacer, ellos ponen una serie de trabas y van a tratar de obstaculizar, porque está probado que no quieren hacerla. Ahora, en ese momento, ¿qué puede hacer el presidente? Ya votaron la confianza que sí. Obviamente no quieren ser disueltos, ¿no? Pero al votar que sí, eso tiene una consecuencia. La consecuencia es, bueno, acepto los proyectos de ley del Ejecutivo. Pero la señora Rosa Bartra, que ha votado no, pero que preside la Comisión de Constitución, dice, no, nosotros vamos a tener un proyecto diferente. Mira, ¿Qué se puede hacer ahí desde el Ejecutivo? o sea, cuando Del Solar ha pedido el voto de confianza, ha pedido el voto de confianza sobre unos puntos concretos, unos proyectos de ley concretos, y remarcando en cada caso cuál es la esencia de cada uno de estos proyectos. O sea, en el voto de confianza ha pedido un voto de confianza con las esencias incluidas, Así es. porque así lo ha pedido Así es. frente a todo el Perú. Y Bueno, el Congreso ha aprobado estas propuestas con las esencias exigidas o pedidas o solicitadas por Del Solar. Entonces el Congreso ya aprobó las esencias. Ahora, a los que dicen, pero no estamos sujetos a mandato imperativo. No están sujetos a mandato imperativo porque ellos tienen la posibilidad de decir no No. aprobamos, Claro, no queremos no. y se acabó. Claro. O sea, son libres de aprobar o no aprobar, no es imperativo. Claro. Si fuera imperativo es que sí o sí. Claro. Pero no, aquí es sí o no. Pero es bajo chantaje. Porque me cierras. Bueno, no es un Extorsionado. chantaje, eso no es un chantaje, es una ley, digamos, una norma constitucional. Y una norma constitucional no es chantaje, Claro. es equilibrio de Ahora, poderes. lo que ¿no? podrían decir a futuro es que efectivamente esto necesita un mayor desarrollo en la propia Constitución, porque no queda muy claro este punto. Para mí sí queda clarísimo, pero si no queda claro para los receptores, debería tener que quedar bien claro, ¿no? Las iniciativas del Ejecutivo se aprueban tal como el Ejecutivo las manda. Así es. Y el Congreso está en la libertad de aprobarlas o no aprobarlas. Claro, pero el Congreso sostiene hoy que no. Es más, acuérdese de usted. Es que no puede sostener que sí. Claro. Si ellos no quieren hacer No la quieren, reforma no política. quieren, evidentemente, No. pero digamos, cuando esto estaba ahí en la Constitución, Mauricio Mulder se da cuenta, no había sido usado todavía ya con Kuczynski en el poder, él introduce una reforma al reglamento del Congreso, que es una forma bien, digamos, sutil y descarada, si quieren, de no pasar por la observación del presidente de la República, sino lo redujo al reglamento del Congreso. Y en el reglamento del Congreso él modifica la cuestión de confianza en la Constitución, dice dos cosas. La primera es que se tienen que ir todos los ministros cuando cae el gabinete, y la segunda es que la cuestión de confianza no es ni para leyes ni para mecanismos de control político sobre los ministros. Ninguno de los dos. Y al colocar eso, claro, cuando en julio del año pasado o en agosto se presenta Villanueva con la cuestión de confianza, le dicen, no señor, cuestión de confianza para políticas generales de gobierno.
Entonces el señor Villanueva dice, bueno, acá están mis proyectos, pero sí, lucha contra la corrupción. Ah, ya, sí, se lo aprobamos. Pero el proyecto es como nosotros queramos. Entonces queda ese antecedente. Y hay gente que cree que de verdad la cuestión de confianza es para política general de gobierno. Hasta que en noviembre el Tribunal Constitucional dice, esto es para todo. Para lo que quiere el gobierno. Y cambia completamente la situación. O sea, ya esto ya está definido a nivel de Tribunal Constitucional. Pero aparece el señor Blume, que es el presidente, que tiene un voto singular, de apoyo además, con mayor énfasis, digamos, y dice que no se puede reformar la Constitución, que el presidente no puede usar la reforma constitucional, o sea, la cuestión de confianza para la reforma constitucional. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, generando gran confusión, ¿no? La explicación que yo encuentro, hay haber varias, por supuesto, pero la que yo encuentro es que Blume está reflejando una tendencia desesperada de algunos sectores de que se ven ya acorralados y muchos de ellos cumplen la cárcel, ¿no? O sea, se están jugando la cárcel, se están jugando posiciones políticas, que significa mucho dinero también, ¿no? Están en juego ahora muchas cosas en el país, está en juego la posibilidad de pasar esta crisis de partidos políticos, de representación política, de hartazgo de la población con su clase política y sus instituciones, como el Congreso, ¿no? Y esa oportunidad no la podemos, pues, dejar pasar. Entonces, por eso estamos dando una lucha muy fuerte contra todas estas personas que con dientes y con uñas están tratando de aferrarse, incluidos algunos representantes del Tribunal Constitucional. Así de grave. Así es, yo lo veo así. Yo también, pero nunca... Yo lo que digo es que acá hay abogados con conflictos de interés. O sea, han desfilado abogados diciendo, por ejemplo, que si el Congreso decía no habían dos cuestiones de confianza ganadas por el Ejecutivo, porque la de Zavala no valía, porque era de otro gobierno. Eso yo lo he escuchado al doctor Aníbal Quiroga, diciendo que eran otro gobierno. Bueno, Aníbal Quiroga también tiene una posición muy clara, ¿no? Muy, en el fondo muy parecida a la de Blume probablemente, y representan los mismos intereses políticos, ¿no? Eso está claro y, digamos, esto está sirviendo también para delimitar un poco los campos. Eso es interesante, ¿no? sí. Estamos viendo cómo se va alineando la gente, ¿no? Y eso está bien, porque ya esos campos comienzan a aclararse. A sincerarse, claro, ¿no? A sincerarse, y esos campos van a ser de donde finalmente van a ser los candidatos para el 2021, probablemente, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que la gente cree, después de escuchar esto, y es lo que a mí me da mucha pena, es que la profesión de abogado sirve para todo. O sea, que el abogado, tú lo contratas y es una especie de muñeco ventríloco que dice lo que tú quieres que él diga. Santos Quequisola decía, ese es un abogado de alquiler. De alquiler, claro, ¿no? Pues, o sea que te contratan y tú dices, bueno, lo que dice quiere escuchar el cliente, pero le das un revestimiento, pues, jurídico, ¿no? Citas algunas cositas. Lo adornas bonito, que tenga lógica, que tenga alguna lógica jurídica, y puedes confundir. Yo los bauticé acá como los doctores Truquini, porque sacan un truco, ¿no es cierto? Pero el problema es que no eran pocos, ¿ah? Y Rosa Bartra consiguió una colección y los sentó a todos en su comisión de Constitución, y en protesta algunos congresistas se pararon y se fueron, porque varios tenían evidente conflicto de interés. Pero evidente conflicto de interés. Mira, el Congreso está en una situación muy delicada. Yo nunca en mi vida había visto marchas masivas contra el Congreso. Sí. Yo siempre había visto marchas contra ministerios, el SUTEP marchaba contra el Ministerio de Educación, nosotros contra el Ministerio tal, contra el de Minería. Contra el presidente, normalmente. El presidente, pero nunca marchas contra el Congreso. Perdón, ¿y marchas de apoyo a la Fiscalía? Tampoco, en mi vida ni a jueces, ni a fiscales. En mi vida he visto que les hagan canciones al juez Carguancho. Claro. O sea, nunca hemos visto eso. ¿Eso no. ¿Qué quiere decir? Que ya la población está focalizando el problema de la corrupción en el Congreso, ¿no? Y quienes están defendiendo, digamos, la lucha anticorrupción, como jueces y fiscales valientes, o el Poder Ejecutivo, que está asumiendo algún rol en eso, algún rol en esto, y un rol importante, ¿no? Y esperemos que lo siga asumiendo. Pero si este Congreso, yo creo, en estos momentos no viabiliza la reforma política como la plantea el Ejecutivo, se está jugando seriamente la posibilidad de que lo cierren, y van a pasar a la historia como el Congreso corrupto, mafioso, que fue cerrado por un presidente valiente que se atrevió, ¿no?, a dar un golpe sobre la mesa, es decir, ustedes traferos,
obstaculizadores de la reforma política, de la moralización, váyanse a su casa. El pueblo ya no los quiere, no les quiere pagar un sueldo para que no hagan nada y en todo caso pongan obstáculos. Esa es la posibilidad real, y que la mayoría de la población lo quiere. Eso es lo terrible, ¿no? Porque no debería ser así, ¿no? Terrible desde un punto de vista. Claro, desde el punto de vista, digamos, institucional, deberíamos tener un Congreso pues respetable, ¿no? Bueno, pero no es el caso, es el peor Congreso de que recordamos, lleno de mafiosos y sinvergüenzas. Entonces, el presidente tiene ya casi la obligación de mandarlos a su casa. Y sería un ejemplo para los futuros congresos, saber que si no cumplen con su función, si no trabajan en función del cambio y se dedican a pelearse y a obstaculizar y censurar ministros, qué sé yo, se van a su casa. Ahora, lo que decía Chirinos en esta discusión era que el pueblo decida. Porque al final, cuando tú disuelves el Congreso, le entregas al pueblo nuevamente la posibilidad de crear otro Congreso. Y ese otro Congreso podría volver a tener mayoría fujimorista si el pueblo así lo decide. Así es. Entonces, o no, pero que el pueblo decida al final, esa era la no decide ni el Ejecutivo ni el Legislativo, decide el pueblo. ¿Qué mayoría le dan al que está en el gobierno? Y hay un problema para Vizcarra bien complicado. Vizcarra no tiene partido, no tiene inscripción, no tiene nada, no tiene un Dios te salve. Entonces, un nuevo Congreso a él, políticamente, no necesariamente le va a aportar una mayoría. Y menos aún con la regla de la no reelección. Es decir, los partidos se van a guardar sus cuadros, y muchos cuadros van a decir, yo en esta no postulo, porque es un congreso de 18 meses, ¿no? Yo me guardo para el 2021. Incluso algunos partidos que puedan temer perder su inscripción, tal vez ni siquiera postulen. Ahora, eso crearía un congreso que no sabemos cómo va a ser. Realmente sería un albur. Y el albur en política muchos los pone muy nerviosos. Ahora, la pregunta es, ¿podría ser peor que este? Hay gente que dice que eso es imposible. Mira, tú sabes que la historia del Perú, de América Latina, está llena de líderes políticos, de caudillos sin partidos. Sí, claro. ¿No? El último ejemplo ha sido probablemente Fujimori. ¿Ah, sí? Fujimori no tenía ningún partido y Pero gobernó 10 años. En alianza con las Fuerzas Armadas. Bueno, buscas tus aliados. Claro, uno poderes busca fácticos. sus aliados. Así es. Vizcarra tiene sus aliados también. Bueno, los gobiernos regionales le han respondido, ¿no? La Con el po- poco poder que tienen, pero le han respondido. La población. ¿Y la población? La reserva moral de la población. Sí. Movimientos sociales. También. Medios de comunicación. Y cuando hablo de reserva moral del país, estoy hablando de la reserva moral que existe en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los periodistas, en los académicos, en los abogados, en todos lados. Y esa reserva moral aflora en ciertos momentos, se une y golpea. Y ha golpeado. Sí, claro. Y ha golpeado de una manera contundente, en la calle también, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con la teoría de que si bien en el Perú no hay partidos políticos, hay muchos políticos sueltos que hacen sí. política, Sí. ¿no? Mucha gente de estos partidos, digamos, que se sintieron desilusionados con sus partidos, que son gente de buen nivel, preparadas, hacen política no solo en Lima, sino en provincias. Uh-huh. Y esos políticos son los que están creando esta situación. Y ese respaldo que Vizcarra está encontrando, quizás en políticos no partidarizados. Uh-huh. Entonces es un movimiento, digamos, interesante, ¿no? Pocas veces visto, como tú dices, un presidente que no tiene partido, pero recibe un apoyo de la población mayoritario, porque ganar un referéndum con 90%, sí, no es cualquier cosa. Ningún claro. presidente con partido lo ha logrado, y este que no tiene partido lo logra. Sí. Entonces, claro, es un caso sui generis, interesante, pero demuestra que, digamos, está construyendo una red de apoyo, y que te apoyen todos los presidentes regionales o gobernadores regionales no es poca cosa. O sea, si tienes la calle, tienes los presidentes, tienes parte del Poder Judicial, de la Fiscalía. Ahora, el presidente se enfrió, venía embalado, y de repente en diciembre, y de repente llegó el verano y se enfrió. Llegaron los helados y se enfrió. Enero, febrero, marzo, sí se hubieran cambiado la conformación de las comisiones, si hubiera sacado ahí nomás la reforma política, si apenas se le entregaba la comisión, no se la han apoyado como un mes, o sea, digamos, si hubiera mostrado más
Oye, Salvador Solar toma eso, digamos, como una muestra de que ellos no han querido imponer, ¿no? No nos hemos apurado, no lo trajimos cuando pedimos el voto de investidura, lo hemos traído después. Claro, pero en realidad la sensación que tenía la población es que no tenían ningún interés en la reforma política. Como que ya habían ganado. Yo ya gané, Sí. ¿no? Ya gané el partido. Entonces, ¿para qué me voy a...? No, ya gané el partido. Y ese problema lo hemos tenido que arrastrar en estos tiempos, porque esa demora no solamente le ha hecho perder 20 puntos de popularidad a Vizcarra, que eso sería lo de menos, ha hecho que no tengamos reforma, pues, que eso es lo más complicado. Así Y es. que esté al borde de no tenerse, porque si no se aprueba este mes, o sea, en el mes de junio, tal vez un poco de julio, ya no hay ninguna posibilidad de que se aplique para para las elecciones del 2021. Así es. Yo creo que el enfriamiento de Villanueva, El enfriamiento. digamos que ha creado parte de este problema también. Claro. Se debe, yo creo, por lo menos a dos razones. Una, que no es un político experimentado, la verdad. No es un político experimentado. Y segundo, que tampoco, digamos, es un gran reformador que ha hecho su campaña planteando una serie de reformas, tampoco. Digamos que se ha encontrado en una coyuntura política que no esperaba, donde, digamos, o se lanzaba, digamos, contra un Congreso que lo quería controlar, dominar, y si no hacía lo que quería, lo vacaba y lo votaba. Claro. O se distanciaba, confrontaba, ¿no? Y se mantenía en el poder. Entonces no le queda otra posibilidad que seguir confrontando y llevar adelante las reformas que el Perú necesita, para suerte nuestra. Así es. Vamos a la pausa, regresamos de esta lucha, confrontación, colaboración, que es básica en ciencia política. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destaca por sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101, o al Jirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa nos está escuchando por Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, Radio Huánuco, transmite en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, está transmitiendo también en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Stereo, AM Tagua a través de los podcasts y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María. Bueno, acá estamos nuevamente con el doctor Carlos Fernández. En la pausa estábamos diciendo que era el difícil arte de la negociación en política, ¿no? Que claro, para que poder negociar, tenemos que negociar más o menos entre pares, es decir,
yo sé que más o menos tú vas a confiar en lo que me estás, yo puedo confiar en lo que me estás ofreciendo, es decir, tienes palabra y tú puedes confiar en que más o menos yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. El problema es que en esta lucha política que arrancó en julio del 2016, las partes no confían ninguna de las dos una en la otra. O sea, ni el fujimorismo confía en el gobierno y ni el gobierno termina de confiar en el fujimorismo. Y así es imposible una negociación. Imposible. Así es. Y aún más, yo diría que ni siquiera dentro de Fuerza Popular se confían entre ellos, claro. Se confían entre ellos, ni siquiera entre los hermanos Keiko y Kenji. No se confía. ¿Qué pasó con la negociación con el indulto de su padre? Con el indulto de su padre. O sea, Keiko le mandó un espía, pues el Mamani a Kenji, claro, ¿no? Y se engañaron entre ellos, entre los hermanos, entre el mismo partido. Imagínate cómo no van a engañar a sus enemigos, claro, si entre ellos, entre hermanos, se engañan. Y no hablemos del APRA. Claro. El APRA, digamos, yo hice un seguimiento una época por un trabajo que estaba haciendo, los congresos del APRA para nombrar candidatos al Congreso. En los mismos congresos del APRA, entre los mismos apristas se hacían fraude. Entre ellos mismos se hacían trampas, se engañaban y tenían que anular las elecciones. Entonces, si entre ellos, entre compañeros, se hacen trampa, se engañan, ¿cómo no se lo van a hacer a sus enemigos? Claro, con mayor razón. Entonces estamos frente a ese par de organizaciones negociando. Entonces es muy difícil negociar con personas que la Fiscalía de la Nación les llama grupos organizados delincuenciales o algo así, ¿no? Organización criminal. Organizaciones criminales. Entonces sentarte a negociar con partidos políticos catalogados por la Fiscalía con ese nombre es muy difícil. Es muy difícil y claro, y confiar menos. Entonces el futuro desde esa perspectiva es poco halagüeño. Lo único que nos puede, digamos, hacer salir alguna esperanza es que los congresistas estén asustados, como está cambiando la coyuntura tanto. Muchos de ellos, si ahora no muestran una actitud favorable al cambio y a las reformas, una vez que cambia el tema de la inmunidad, le cierran el Congreso, pueden acabar presos. Bueno, es lo que ha dicho Salaverry, yo me voy a mi casa, ustedes se van a Castro. Y es la verdad, yo creo que si varios congresistas fujimoristas no se alinean como se están alineando felizmente porque han aprobado el voto de confianza, pero si no continúan con una actitud frente a la población a favor de las reformas y lucha contra la corrupción, pueden acabar presos, están jugando la cárcel ahora. El señor Becerril fue muy honesto, ¿no? Y lo dijo, ¿usted cree que si no hubiera inmunidad parlamentaria, ¿dónde estaría? Sin duda alguna, dijo, estaría preso. Y esa posibilidad se abre cada vez con mayor claridad hacia el futuro, porque todas estas reformas van a apuntar hacia eso. Entonces yo creo que hay un buen sector de congresistas fujimoristas que se están jugando la cárcel. Ahora. Ojalá que lo entiendan así, porque la verdad es que la gran mayoría, hay que decirlo, no tienen formación jurídica, a pesar de que tienen que hacer leyes, ¿no? No estoy diciendo que sean abogados, formación jurídica, nada más. Y es complicado poner en manos de personas que no tienen formación jurídica la hechura pues, de las leyes más importantes del país. Entonces, los que sí tienen formación jurídica dentro de ese grupo son los que llevan la voz cantante. Y esas voces no necesariamente están del lado pues, de la democracia, de la Constitución, de los valores democráticos, no necesariamente. O están involucrados en investigaciones están involucrados en investigaciones complejas, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado. Y volvemos al punto inicial. El señor Kuczynski tiene en este momento arresto domiciliario. Alan García se suicidó. Keiko Fujimori está presa. Esas fueron las fuerzas que ganaron las últimas elecciones. Entonces, estamos efectivamente gobernados por una persona que llega por sucesión presidencial, que le tocaba, pero que al mismo tiempo tampoco tiene ningún respaldo político propio. Es una situación muy inestable. Sí, ahora, en otras circunstancias, si hubiéramos estado en los 60s, ya había un golpe militar. Así es. En los 60, 70s, golpe militar de todas maneras. Si lo vemos en perspectiva histórica, ¿no? Lo que se puede apreciar es que a partir, digamos, del primer gobierno de Alan García, yo tengo por aquí un cuadrito. Desde el 85, para los chicos que no saben cuándo fue el primer gobierno de Alan García, sí, 85. En 1985, con el primer gobierno de Alan García, se inicia
un ciclo de corrupción Claro. que todavía no termina, ¿no? Y ese ciclo de corrupción se refleja en una serie de encuestas. Yo tengo una encuesta acá que te la voy a dejar, Ajá. donde sostiene, ¿no?, que tanto el gobierno de Belaúnde Terry, que era un gobierno, segundo gobierno conservador, digamos civil, como el gobierno de Velasco militar y progresista o izquierdista, como quiera llamársele, tenían un 98% de percepción que no eran corruptos. Claro. Solo un 2% pensaba que eran corruptos. Claro. Y del 2% se pasa al gobierno de Alan García al 30% de percepción de corrupción. Claro. Es decir, aquí hay un quiebre, y después a Fujimori 53%. Claro. ¿No? Entonces, hay un Ahora, momento... esta encuesta es interesante, pues, una encuesta realizada en Lima en el año 2008, ¿ok? Y claro, uno recuerda, ¿no? Así Entonces, es, claro, está fresca los jóvenes acá no saben quién es Velasco, pues, pero existió, les juro. Entonces, claro, el recuerdo del último es el recuerdo más grave que tenemos. Y claro, acá Alejandro Toledo sale muy bajo el 2008, porque cuando dejó el gobierno, Toledo, tenía fama de muchas cosas. De mitómano, borrachoso, impuntual. Pero no se le acusaba todavía de las coimas que hoy se conocen. De corrupto. Claro, lo que era la esperanza de la población era que con la caída de Alberto Fujimori, ese ciclo de corrupción se había cortado. Lo que Lavallato nos trae es la terrible verdad de que ese ciclo de corrupción no se cortó, sino que se mantuvo. Así es. Ahora, si tú sumas los dos gobiernos de Fujimori, son 10 años. Sí, claro. Si sumas los dos gobiernos de Alan García... 10 años. 10 años. 20 años. Entre ellos dos gobernaron 20 años. Más Toledo. Claro. Aunque... Toledo Mala 10. Él y su grupito fueron los que robaron. Yo creo que Claro. tuvo muy buenos ministros. Quizás su principal virtud fue elegir buenos ministros. Exactamente. Yo creo que fue lo mejor que hizo. Que Así cuando es. él se iba a Pero Puntasal y claro. gobernaban sus ministros, nos iba muy bien. Cuando Claro, regresaba, claro, se enredaba todo, ¿no? Pero el problema con Toledo en realidad fue justamente que no construyó un partido, no dejó nada. Hoy no queda nada. Nada. No queda una institucionalidad detrás de él. Era un caudillo Es que sin partido partido. es control. Claro. Y Ollanta tampoco quiso formar un partido, Claro. su familia, para Claro. que nadie lo controle. Claro. ¿no? Ahora, volviendo al tema de la verdad. visión histórica, entonces tenemos un ciclo de corrupción que se inicia en el primer gobierno de Alan García en 1985, que trata de ser revertido por Paniagua. Así es. La primera oleada, digamos, anticorrupción, pero que Toledo la trunca, ya sabemos por qué, ¿no? Y empieza a bajar. Con Alan García ni hablemos. Claro. Entonces, tenemos casi 30 años donde han habido gobiernos... 20 con corrupción. Así es, nombrando fiscales, nombrando jueces, metiendo gente al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a todos los ministerios. Entonces, yo lo que le digo a mis alumnos es que la tarea de esta generación, así como las anteriores, pues levantamos al Perú de la crisis económica o la quiebra en que nos dejó Alan García. Más de 10 años pero llegamos a ser el primer país que crecía en América Latina después de Así haber es. sido quebrados. Quebrados. Sendero, el terrorismo, nos demoró 10, 15 años luchar con el terrorismo y ganamos. 70.000 muertos, un costo altísimo, alto, pero ganamos. Entonces los peruanos ganamos. Ahora, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es el gran reto? Luchar contra la corrupción, limpiar de corruptos al Estado peruano, incluido el Congreso. Y esa es la tarea que va a demorar 10 años, 15 años, y se va a ganar, yo creo, pero recién estamos empezando, ¿no? Esta es la generación de los fumigadores. Van a tener que fumigar, digamos, en muchas instituciones del Claro, Estado. ahora, lo bueno es que se ha empezado de arriba para abajo, ¿no? O sea, los líderes se están yendo a prisión. Normalmente, la lucha contra la corrupción en el Perú ha sido intensa en los mandos más bajos, ¿no? Como digan, los que roban gallinas. Esos todos van peces presos. chicos. Los peces chicos, pero nunca los peces grandes. Lo que ha pasado con el caso de Lavallato y ahora con el Lavajuez, que para el Poder Judicial es una magnífica noticia, porque ese caso ha removido a todo el Consejo Nacional de Magistratura, que era una vergüenza. Era una vergüenza desde todo punto de vista, desde el punto de vista académico, moral, delincuencial, etcétera. Lo ha removido entero. Tenemos la esperanza de que se nombre uno nuevo. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, en medio de eso. Doctor, ¿usted no quiere postular? Muchos no quieren postular, pues. Yo creo que mucha gente que está en la reserva moral del país, que no le interesa el No. poder o la política, quizás postule para este congreso de año y medio. Claro. Eso sí. Para cerrar.
Eso sí. Para cerrar, o sea, no, entrar y cerrar las Yo reformas le dije que a la haya que audiencia hacer. acá, no le dije, miren chicos, yo les apuesto lo que quieran, que estos votan que sí. Ahora, si votaran que no, ya, ¿qué les apuesto? Les apuesto que yo postulo al Congreso. Como sé que no- Bueno, tú estás en la reserva moral. Claro, pero como sé que no va a pasar, no tengo problema con la apuesta. Entonces yo le dije, Como dice mi hija menor, nunca digas nunca. no, pero no va a pasar, pues, porque estos, ¿qué van a soltar? Pues imagínate, ¿quién va a soltar eso? ¿A 2 años de irte lo vas a soltar? Ni hablar. Ni Bueno, hablar. si es así como tú dices, y yo sospecho también que va a Claro. ser así. No estoy convencido, porque Claro. tú sabes que cualquier Todo cosa, puede así puede es. pasar. Pero es lo más probable, digamos, ¿no? Claro. Pero si es así, entonces el gobierno tiene que imponer realmente sus esencias y la naturaleza, sus leyes y defender tal cual y que no les cambien las cosas, sino que cierre el Congreso y va a ser una lección para el futuro. Además la población va a estar feliz, va a festejar. Ah, no, sí, Va a haber festejar. festejos en el Perú. Claro. Era como cuando, no fue así, pero la gente decía, si detienen a Alan García, feriado nacional. Nos dicen que ya incluso en Spotify habían Ajá. seleccionado 50 canciones que solamente se podían activar el día que Alan entre preso. Claro, nunca estuvo preso. Una fiesta, o sea, ya había una fiesta organizada. Organizada. Pero por una razón, no es por, los apristas piensan que es por odio, no, es porque fue una persona que siempre, y lo hizo hasta el final de sus días, siempre se libró de la acción de la justicia. Vivió huyendo de la justicia. Exactamente. Entonces, Fugando. ya, y la gente decía, ya no, pues no puede ser, ¿no? O sea, ha intentado todas, ya no le queda. Y él, efectivamente, para huir de la acción de la justicia, su último acto de vida fue eso, fue una huida. Además, un escape. lo increíble es que la población tanto no le creía nada a Alan García que ni siquiera le cree que se haya suicidado. Sí, no fue terrible. Hay un 70% creo de la población que ya no tanto, cree. ya no tanto. Las Bueno, primeras horas sí fue, no. Las primeras horas era uno bien extendido, tenía que pero matarme. la gente no le cree a ese nivel, ¿no? Entonces, ya ha sido presidente 2 veces. Claro, y no le cree que se ha muerto, o sea, que se ha suicidado. Ya que no te crean que te has suicidado, es terrible, ¿no? Ya felizmente ya se calmó el chisme, pero Sí. fue terrible. Las primeras horas y los primeros días, no, esto es un truco. Es un truco. Dice, no es ningún truco, es un truco. Tiene que ser un truco. Este hombre está lleno de trucos. Pero en fin, en eso estamos. Y nada, bueno, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Por qué el Congreso tiene que debatir los proyectos de ley si lo que está pidiendo es justamente confianza para que el Ejecutivo los promulgue? Si el Congreso los debate y modifica, entonces no le está dando confianza. Es una buena pregunta, porque en realidad, claro, en un esquema muy rígido, sería casi como un otorgamiento de facultades, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué los debate de todas maneras el Congreso? Porque me parece que según la Constitución, quienes aprueban, ¿no?, las leyes y cambian los Claro. artículos de la Constitución es el Congreso. Claro. Entonces el Congreso, si bien ha aceptado las propuestas de Vizcarra, ha aceptado la reforma política, ha aceptado las esencias y la naturaleza y el fondo de estas reformas, por otro lado también según la Constitución, pues ellos son los que tienen que dar las leyes o no darlas, tienen esa libertad. Pero si las dan, van a tener que respetar, digamos, el núcleo central de estas leyes, el sentido, el espíritu de estas leyes, pero sí pueden mejorarlas. Nadie está en contra de que las puedan mejorar, o sea, hay una serie de cosas probablemente que a través del debate, incluso con el Poder Ejecutivo, se van a poder mejorar. Ahora, hay que decirle a esta persona que, a ver, el presidente puede hacer cuestión de confianza una delegación de facultades, sí puede. De hecho, algunos presidentes del Consejo de Ministros, cuando se presentan en la investidura, han solicitado un otorgamiento de facultades y han hecho cuestión de confianza de ellos y se lo han otorgado. Pero para reforma constitucional no se puede por otorgamiento de facultades. Ese es el tema. Ahí tiene que participar el Congreso obligatoriamente. El presidente tiene iniciativa, eso sí, pero no tiene la posibilidad del presidente promulgar una ley de reforma constitucional, ni con referéndum. Tiene que pasar por el Congreso obligatoriamente. Y algunas de las solicitadas sí pasan por reforma constitucional. Hay otra pregunta de Edgar, dice, ¿qué es la esencia? Eso no está bien definido en lo que han presentado. Si hacen una jugada como la de la pregunta bicameralidad. filosófica. Una pregunta, ¿qué es la esencia?
¿Qué es la esencia? Mira, la esencia es el sentido de una propuesta, lo que esa propuesta persigue, ¿no? Esa es la esencia. Y esa esencia, el objetivo de cada proyecto que ha presentado el Ejecutivo, ha sido, además, claramente expuesto por el primer ministro. O sea, no es una entelequia, o sea, no es algo abstracto, no. Salvador del Solar ha dicho, este proyecto de ley tiene una esencia, tiene un sentido, tiene un objetivo, y el objetivo es este. Y lo ha dicho claramente. Entonces ahora yo creo que ya están claras las cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, esta pregunta. A ver. ¿Usted ve un panorama, doctor, en las próximas elecciones del 2021 entre Chibolín y Antauro Humala? Yo siempre digo eso, como va la cosa, es que de verdad, pues, este tema de los venezolanos, yo lo he experimentado todo este fin de semana, y por culpa del presidente, hay que decirlo también, y del ministro del Interior, ha lamentablemente exacerbado la xenofobia. Es impresionante. Entonces, propuestas de como Ollantumala, que son normalmente xenofóbicas. Antauro, me equivoco con el hermano. Ricardo Belmo, ¿no? Son propuestas que se basan siempre en mentiras, pero son muy populares. Y podrían triunfar. Y hay gente que tiene mucho temor de eso, que nos pase la de Bolsonaro. No por la derecha, sino más bien por la izquierda. Proyectos totalitarios, fascistas, xenofóbicos, pero que al mismo tiempo no reconocen derechos constitucionales, libertades individuales, complicadísimos. Pero eso puede ser por la idea del orden, ¿no? O sea, como no tenemos orden, el orden tiene que primar sobre la libertad. Entonces vamos a un proyecto de orden. Y ese es el problema. Sí, bueno, en el Perú hemos vivido varias coyunturas así. Yo creo que mucho de esto está en función también de nuestro futuro económico, ¿no? Generalmente cuando la economía más o menos está estable o crece, ¿no? El nivel de tensión política, polarización es menor, ¿no? Y si, digamos, este Congreso finalmente entra en razón, ¿no? Y intenta reflejar la voluntad del pueblo que quiere cambios, quiere renovación de la política, yo creo que podemos entrar en una etapa de mayor tranquilidad, de mayor gobernabilidad, y donde van a empezar, digamos, a actuar futuros líderes políticos. Y hay algunos líderes más o menos jóvenes, más o menos muchachones, como pues Julio Guzmán, el mismo del Solar, la misma Verónica Mendoza, por ahí saldrán otros líderes más, el mismo Antauro ya empezó su campaña. Entonces ya tenemos en el escenario, digamos, nuevas caras, nuevas figuras, que yo creo que van a seguir saliendo, pero eso depende mucho de que este Congreso no profundice la crisis, ¿no? Y eso pueda afectar un poco la gobernabilidad del país y se polarice la cosa, porque o cambiamos nuestro régimen político a través de la vía pacífica, a través del orden, a través de la Constitución, o se va a tener que cambiar a través de otras vías, ¿no? Como la que propone Antauro Humala. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de comentarios xenofóbicos que tengo en mi timeline, que he borrado todos, por supuesto. No se molesten después que los bloqueo, pero yo con xenofóbicos sí no puedo, digamos, no paro con esa gente, ¿no? Y además xenofobia bien preocupante, como les digo, porque estas son los votantes de Antauro Humala del futuro, ¿no? Los que culpan al extranjero de sus problemas locales, ¿no? La inseguridad es culpa del extranjero. La suciedad es culpa del extranjero. No son los chivos expiatorios, exacto, ¿no? Siempre sí. Pasa, la xenofobia es así. Miren, yo les voy a poner un ejemplo nada más. ¿Se acuerdan cuando Belmont nos dijo que cientos de miles de venezolanos iban a votar en las elecciones? ¿Se acuerdan? Y muchos lo repetían y lo repetían y lo repetían hasta que RENIEC sacó un aviso diciendo: inscritos para votar extranjeros. Creo que habían más ucranianos que venezolanos. Había venezolanos uno o 15, una cosa así ridícula, pues, ¿no? Y no eran ni millones, ni miles, ni cientos de miles. Entonces, cuando uno enfrenta la xenofobia con cifras, la xenofobia, digamos, que es consciente de su xenofobia, a veces aprende, pero la otra no aprende. Tú en este momento le explicas a la gente que hay muchísimos más colombianos detenidos que venezolanos, y la respuesta es porque todavía no los atrapan. Y más peruanos también. No, peruanos miles, pero hay 90.000 peruanos. No, que hay más peruanos presos en Chile
muchísimos más peruanos presos en Chile que venezolanos presos en el Perú. Que hay 3 millones de peruanos viviendo fuera del Perú, que tienen la misma situación que los venezolanos. No hay forma. Entonces, porque creo que en la corteza del cerebro, la parte más primitiva, digamos, hay una especie de sentimiento tribal de que el que viene de afuera, el ajeno, me va a quitar algo. Cuando tú le explicas a la gente que la migración hace crecer el PBI, no te creen. La migración hace crecer el PBI. Cuando tú le explicas que cientos de familias peruanas están viéndose beneficiadas con la migración porque tienen negocios con los migrantes, de todo tipo, desde alquilar cuartos hasta darles de comer, entonces la gente no entiende que eso es positivo para la sociedad. Ese grupo, lamentablemente, que pide orden, van a ser los insultos, ¿ah? Parece que yo no trabajara en el centro de Lima. No, parece que yo trabajo con vista al golf. Usted está en su nube, en su grupo social. Oiga, yo trabajo en Camaná, 158, para más señas. Y acá estoy en la mañana y en la noche, Camaná 3:20 en la noche. Entonces, ¿de qué me están hablando? Yo acá agarro, miren, yo ahorita me voy acá nomás a la esquina, tiro una piedra en Camaná y va a caer sobre la cabeza de un venezolano de todas maneras. De verdad, tira una piedra al aire y cae sobre la cabeza. Además es gente hay cientos de venezolanos alrededor mío, además, todos los días. Hay gente, y no tengo ningún problema. Hay gente que se olvida que en un momento determinado millones de peruanos salieron del Perú, hay 3 Perú, millones viviendo y fuera. Muchísimos se fueron a Venezuela, se fueron a Bolivia, Ecuador, a Estados Unidos, a España. No, además y nos recibieron. Los argumentos son, pero ¿por qué el Estado les tiene que dar vivienda? ¿Cuándo les ha dado vivienda? ¿No? Hospitales, los venezolanos pagan su médico, a diferencia de nosotros. Los que les dan el CIS es pagado. ¿Ok? Sí, vacunan en frontera, como a todo el que entra en situaciones de peligro humanitario, porque es un peligro para el Perú que entre sin vacuna. Eso es todo. Ahora, yo creo que Además, hasta que no te roben, no vas a entender. Oiga, señor Herrera, que me está escribiendo, me han robado cualquier cantidad de veces en la vida. Todos eran peruanos. Tengo que estar agradecida porque eran peruanos y triste si me robo un venezolano. O sea, yo no entiendo, de verdad. Es una xenofobia bien brava, y obviamente toda esta gente merece ser bloqueada, y ser bloqueada por siempre, ¿eh? Yo a los xenofóbicos, eso sí, no tienen amnistía, porque eso es odio, ¿no? Entonces, sí, es verdad, eso no podemos tolerar. Ahora, xenofobia siempre va a haber. Sí, hay grupos que no tienen ningún discurso político, ninguna propuesta, entonces se agarran de estas cosas para obtener votos, pantalla, no, además, consejitos, audiencia. ¿No? Por favor, hable de política, ¿ya? ¿Qué cosa creen que es derechos humanos? Estoy hablando exacta. No malogre la imagen que tengo de usted fuera de acá, bloqueado todo. Gente corrupta del alma, ¿no? Es una cosa terrible. Y como digo, lo terrible es que esto ha sido propiciado por el presidente de la República y por el ministro del Interior, cuando el presidente va a una deportación, como si fuera un show. Acá estamos deportando gente, vengan, y a partir de la próxima semana, pasaporte. Entonces, señor, no hay pasaportes en Venezuela. ¿Y por qué cree que lo estamos poniendo, pues? Para que no vengan. Pues no le diga a nadie para que no se nota. Es una cosa espantosa, pero espantosa. Pero acá sí, ¿no? En fin, vamos caminando. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos, doctor Carlos Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Y nos vamos a ir, pero no se preocupen, vamos a seguir viniendo. De acá no nos vamos. Y les pedimos a todos que recuerden que Radio Santa Rosa es una radio pastoral que vive ¿de qué vive? De la caridad pública. Así que, por favor, entran a la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.pe, y hay un cuadradito que dice PayPal, y ahí nos puede hacer una donación. ¡Yes! Si vieran cómo saltan. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de